El consejo que yo les hago a todos los emprendedores, cuando quizá tienen muchos productos, apenas van a desarrollar un producto, el primer consejo es ya tener definido la formulación del producto para evitar estar cambiando, porque si cambiamos los ingredientes, van a cambiar los valores nutrimentales y por ende van a tener que cambiar etiquetas. Entonces, lo ideal es tener el proceso bien estandarizado, la fórmula ya desarrollada, es decir, esta fórmula es la que me gusta a mí, pero también es la que le gusta a todo el consumidor. Aquí el consejo que yo le doy a los emprendedores es de que ¿Qué tal? Gusto en saludarles. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 54 del podcast de Yonuel. Mi invitada del día de hoy tiene un amplio conocimiento en cultura emprendedora, desarrollo de negocios, etiquetado nutrimental, desarrollo de productos, propiedad intelectual, exportación y más. Ella cuenta con una licenciatura en biología por parte de la Universidad Autónoma de Baja California y también es ingeniera en ciencias de alimentos por la Universidad de Guadalajara y fue reconocida con el Premio Nacional de Ciencia, otorgado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Academia Mexicana de Ciencias. Ha impartido más de 600 conferencias sobre estos temas y ha apoyado a emprendedores y empresas a construir un camino exitoso. Actualmente es fundadora de la Asociación Mexicana de Etiquetado, Etiquetado Nutrimental, Capacitación y Emprendimiento. Además, es directora general de CREA Internacional, una firma de consultoría dedicada a impartir conferencias, cursos y capacitaciones en el ramo de desarrollo de productos, etiquetado, legislación y normatividad. Y es socia fundadora de Magama, una firma de consultoría y laboratorio ubicada en Mérida, Yucatán, que apoya a empresas en materia de propiedad intelectual, análisis de laboratorio, desarrollo de productos, etiquetado y exportación. Le doy la más cordial bienvenida a Mariana Curiel. Mariana, gusto en saludarte y muchísimas gracias por estar aquí. buenas tardes, Junuel. Buen día a ti y a toda tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Oye, un placer y me encantaría iniciar esta conversación preguntándote, ¿cómo le haces para administrar tu tiempo y poder ocupar múltiples posiciones de liderazgo al mismo tiempo? Fíjate que al inicio fue muy complicado porque me cuesta mucho trabajo delegar. Entonces yo realmente no era dueña yo de mi tiempo. Hasta que llegó un punto en que dije, basta, tengo que cambiar porque no es posible que esté todo el día trabajando, o sea, no tenía tiempo para nada. Entonces, es un proceso que hasta que no te toca vivirlo ya empiezas a decir, bueno, entonces, pues se va logrando esto, ¿por qué no tengo tiempo para disfrutarlo? En familia, sola, como sea. Y aprendí a delegar, a tener miembros de trabajo, colaboradores que sean comprometidos y que pues me permitan tener múltiples funciones y enfocarme ya en posiciones más estratégicas. Cuando yo inicié con esto, pues me encargaba de todo, de las redes, de hacer llamadas, mandar cotizaciones, de los servicios, las tablas. Entonces llegó un momento en el que no podía y empezamos a contratar equipo, personal, capacitarlos. Ya nos hemos actualmente expandido. Actualmente ahorita estoy en Baja California Sur porque estamos abriendo otro laboratorio por acá y pues vine aquí a liderar todo el proyecto. Por fortuna tengo un equipo comprometido y digo, fue a prueba y error, delegando. Esa fue como la estrategia que tuve y pues ahorita, gracias a Dios, soy dueña de mi tiempo. Trabajo realmente administrándome y dedicando un tiempo para mí y para la familia. Claro. Platícanos un poquito sobre tu empresa, la Asociación Mexicana de Etiquetado, Etiquetado Nutrimental, Capacitación y Emprendimiento. ¿Qué es? ¿A qué se dedica? Etcétera. Mira, la Asociación Mexicana, cuyo acrónimo es AMENCE, porque pues, es un nombre muy largo, es la Asociación Mexicana de Etiquetado, Etiquetado Nutrimental, Capacitación y Emprendimiento. Es una asociación relativamente joven, tiene cerca de
4 o 5 años fundada y surge con la necesidad de poder cubrir ese nicho de donde todos los emprendedores están olvidados. Bajo el marco jurídico es muy fácil cada que cambie una norma que las grandes empresas nacionales o internacionales puedan implementar esas políticas de salud, políticas de etiquetado o cualquier política en función a mi área, que es básicamente alimentos. Para las grandes empresas muchas veces es muy fácil porque tienen los recursos, pero en el caso de las empresas o porque ya tienen su personal capacitado, tienen sus protocolos, pero en los emprendedores, en ellos no hay, digamos, quizá unos recursos, no hay el conocimiento, porque pues están iniciando en emprender, en profesionalizarse. Entonces, Ámense surge con esa visión de apoyar a los emprendedores. Apoyarlos, la mayor parte de los servicios en Ámense son gratuitos, todo lo que es la asesoría, cuando llegan y dicen, oye, no entiendo esto, ¿cómo le hago aquí? Totalmente gratuito para los emprendedores. También cada mes los apoyamos, elegimos de diversas partes del país emprendedores para poderlos ayudar totalmente gratis en sus análisis de laboratorio, las tablas nutrimentales, etcétera, etcétera. Otra de las partes que tiene también Ámense es la parte incluyente. El logo de Ámense está en braille, que significa amor en el logo, y tenemos una parte incluyente donde también tu servidora y parte del equipo impartimos conferencias en lengua de señas a los emprendedores que tienen alguna discapacidad auditiva para que puedan profesionalizarse en materia regulatoria. Entonces, Ámense pues sí tiene abarca, digamos, lo que nadie se había atrevido a realizar. Y la parte que yo considero que es la semillita de todo es la capacitación en los niños. Tenemos proyectos donde manejamos a los inspectores del etiquetado, ya formamos la primera generación de niños. A partir de 6 años hasta 17 años, los ayudamos a capacitarlos para que sepan hacer tablas nutrimentales, revisar etiquetas y que puedan identificar cuando un producto es o no saludable, así como los buenos hábitos de consumo. Eso es lo que hace básicamente Ámense. Es complementario a lo que hace CREA Internacional, que es otra de las empresas que tengo. Aquí en CREA lo que hacemos es pues también análisis de laboratorio, pero de alguna manera como muy general, o sea, como para cualquier persona, físico, moral o cualquier empresa. Gracias a Dios trabajamos con las empresas más grandes del país, tenemos convenios con gobierno, tenemos convenios con entidades internacionales como la Unión Europea, ProColombia, etcétera, etcétera. Hemos crecido mucho y hemos crecido también a la par de nuestros clientes. Pero la visión de Ámense básicamente es esa, aunque te diré que con orgullo las empresas más grandes del país nos buscan para que los apoyemos, que si bien no estamos cerrados a trabajar con ellos, la visión de Ámense es apoyar a quien lo necesita, en este caso a los emprendedores o a las pequeñitas empresas familiares que no saben ni por dónde empezar para cumplir con las normas oficiales o que también quieren exportar. Entonces, con esa visión surge Ámense y de hecho desarrollamos proyectos importantes donde, por ejemplo, cuando una grande empresa se afilia con nosotros, esa afiliación, esos recursos se destinan para padrinar a un emprendedor, apoyándolo con los análisis, la tabla, el etiquetado, exportación, lo que básicamente requieren. Y para esos emprendedores no genera ningún costo. Eso lo estamos haciendo como de una manera totalmente diferente a lo que son empresas que se dedican a lo mismo o parecido, donde pues todo lo se ve como una cuestión monetaria, como un negocio, que si bien pues, todos necesitamos trabajar para vivir, pero creemos que nosotros estamos haciendo un cambio muy diferente en el cómo se están haciendo las cosas. Y nos hemos llegado a posicionar muy bien. Tenemos muy buena aceptación de parte de las empresas, del gobierno, de la industria y estamos echándole ganas. Muy bien, pues muchísimas felicidades. La verdad es que cuando uno inicia o tiene aspiraciones de algún emprendimiento, muchas veces no logramos ver todas las piezas del rompecabezas y en este caso el etiquetado nutrimental pues es un componente muy importante. ¿Qué es el etiquetado nutrimental y por qué es importante que las personas interesadas en lanzar un producto alimenticio al mercado cuenten con él? Mira, pues yo podría definir el etiquetado nutrimental como algo que como un punto que puede volverse o tu mejor amigo o tu peor enemigo. ¿Por qué así? Las sanciones por incumplimiento en materia regulatoria, hablando del etiquetado nutrimental, pueden oscilar hasta varios millones de pesos, con el decomiso total o parcial del producto, la clausura total o parcial de la empresa
así como estas boletines que, por ejemplo, saca la autoridad comercial, Profeco, cada mes donde dice que el producto se rotulaba como queso y resulta que no era queso, que la sopa decía que tenía pollo y resulta que no tenía pollo. Entonces puede volverse o bien tu pesadilla o puede volverse tu mejor amigo en el punto en el que si cumples con el etiquetado, un emprendedor únicamente se va a enfocar a preparar, producir y vender su producto. Eso es como lo que yo podría definirlo, o sea, en pocas palabras. En lenguaje coloquial, el etiquetado se vuelve o tu mejor amigo o puede volverse tu peor pesadilla. Sin embargo, en términos regulatorios, el etiquetado nutrimental comprende una serie de aspectos y requisitos que deben de estar presentes, tanto como lo establece el Reglamento de Control Sanitario, como la Ley General de Salud y la modificación de la norma 051, a todo un conjunto de requisitos normativos que deberán de tener todos los alimentos y bebidas preenvasados. Específicamente el artículo 210 eh, nos dice que todo alimento, todo producto procesado, preenvasado, deberá de comercializarse con etiquetas y que esas etiquetas tienen que estar cumpliendo con normas oficiales mexicanas. En el caso de alimentos y bebidas no alcohólicas, la norma que aplica es la norma 051 y su última modificación publicada el 27 de marzo del año pasado. Bueno, ¿qué es lo que comprende? Pues el etiquetado nutrimental frontal, también conocido como información nutrimental complementaria, contenido neto, el nombre del producto, modo de preparación, lista de ingredientes, alérgenos, país de origen, responsable del producto. Es decir, un conjunto de aspectos que pueden variar dependiendo del tipo de producto. A lo mejor no van a ser los mismos requisitos de un chocolate que de una salsa, aunque pueden compartir similitudes en materia en cómo colocar esos requisitos o a qué tamaño, en qué ubicación, qué nutrimentos, cómo redondeas, eso quizá puede depender del mismo producto, del mismo análisis, del tipo de empaque, de la forma que tiene, incluso del país en el que van a venderse. Hay, por ejemplo, personas que tristemente piensan, no, es que si mi etiqueta cumple con Estados Unidos o Europa, con la directiva 1169, entonces la de México es más fácil. No, no podemos decir si una es más fácil o complicada. Son regulaciones diferentes que también pueden variar dependiendo del tipo de producto. ¿Cómo sé si necesito etiquetar lo que vendo o no es necesario? Es una pregunta muy interesante. De hecho, me gusta mucho el siempre poner este ejemplo. Eh, Lo que tenemos que identificar es si nuestro producto es preenvasado o a granel. ¿Y de qué manera vamos a diferenciar si un producto es preenvasado o a granel? Aquel producto que es pesado, medido, contado a la vista del consumidor es un producto a granel. Aquel producto que ya se encuentra previamente pesado, medido o contado sin la presencia del consumidor, entonces estaría catalogando como un producto preenvasado. En este último caso, en productos preenvasados, es a quienes aplica la norma 051 y su modificación. Pero quizá hay otro tipo de productos que no es un alimento, es preenvasado y a lo mejor le va a aplicar la Ley General de Salud, por ejemplo, suplementos alimenticios, productos químicos, productos cosméticos, una bebida alcohólica, aplican diferentes normas. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar a grosso modo un producto preenvasado, así como una forma muy rápida, un producto a granel? Cuando uno va a la tienda o al supermercado y pides medio kilo de jamón, un cuarto de salchicha, el jamón en rebanada delgada, en cuadritos, eso, que te están despachando lo que tú requieres, ese sería catalogado como un producto a granel. A diferencia que cuando llegas al anaquel y ya está la caja de cereal o las galletas, donde pues solo llevas todo el paquete, ya no puedes elegir si llevas solo de chocolate o de vainilla. Por ejemplo, en el área de panadería, donde ya están las charolas de pan, que ya viene preenvasado, ese no habría forma de volverlo a granel. Pero hay otra área donde tú puedes elegir si llevas 3 cuernitos, 2 conchitas y una dona de chocolate, y que te lo ponen en una charolita. No necesariamente vamos a confundir que un producto a granel no puede estar empacado o en algún tipo de cubierta, de bolsa, de moldecito. Aquí lo que va a diferenciar es justamente si es pesado, medido, contado a la vista del consumidor. Y otro ejemplo muy práctico, que es básicamente el que más me gusta ejemplificar, es cuando uno, por ejemplo, pide gas para su casa. Si uno cuenta con tanque estacionario y tú nada más le dices, no, pues nada más quiero 500 pesos o 1000 pesos, ese sería un producto a granel, algo muy parecido en los alimentos. Y en cambio, un producto preenvasado es cuando compras el cilindro de 30 kilos y no hay de otra. O compras ese de 30 o no puedes llevar nada porque no te van a vender la mitad o un cuarto. Aunque hago el paréntesis de que no necesariamente significa que ese producto está cumpliendo con el peso
el cual uno está pagando, ¿no? Veremos porque pues no se está pegando a las tolerancias que también están establecidas en una norma oficial mexicana. Entonces, si el producto de tus radioescuchas, de tus seguidores, se trata de un producto preenvasado y es un alimento, bebida no alcohólica, este debe de cumplir con la norma 051 y su modificación. Pero si es un producto a granel, ni se preocupen porque básicamente no les va a aplicar todos los requisitos mandatorios de la norma 051, así como de otras normas que se puedan relacionar. Podemos citar la NOM 02, la 08, la 030, la 043, la 051 obviamente, el Reglamento de Control Sanitario, la Ley General de Salud, etcétera, etcétera, un conjunto de normas. Y que también, por ejemplo, si el producto es un chocolate, pues va a aplicar la norma también del chocolate, que es la 186, la sal, la norma 040, un producto de harina, la 247, un producto lácteo, la 243. Entonces, hay un montón de normas, ¿de acuerdo? Pero aquí lo primerito es identificar, ¿es preenvasado o es a granel? Porque si es preenvasado, entonces te aplica la ley como debe de ser, en su totalidad. ¿Quiénes son las autoridades que emiten este tipo de normativas? ¿Quiénes son los jugadores clave que yo debería, como emprendedor, debería de tener en cuenta para satisfacer todos estos requerimientos? Mira, pues al tratarse de la norma 051, de una norma de alcance comercial y sanitario, aplican estas dos dependencias. Por una parte, lo que se desprende de Secretaría de Economía, que es la Profeco, la Profeco. Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, y por la parte sanitaria tendríamos a la Secretaría de Salud, cuyo organismo ejecutor es la COFEPRIS, ¿de acuerdo? Que es la parte sanitaria. La norma 051 es una norma, digamos, completa en el sentido legal, es comercial y también es sanitario. Antes de la modificación que hubo en el 2010, que entró en vigor el 1 de enero del 2011 de la norma 051, déjame decirte que hace años la norma 051 era solo comercial, no era sanitaria, o sea, la parte de alérgenos no se le tomaba tanta importancia, la parte de la información nutrimental ni siquiera era tan relevante, estoy hablando hace muchos años, pero que con el tiempo el etiquetado nutrimental se ha vuelto muy importante y que en materia regulatoria es indispensable que tanto como la Profeco como la COFEPRIS, así como otras dependencias, por ejemplo, también puede trabajar Hacienda, si el producto es importado, entonces para catalogarlo bien el arancel, entonces pueden intervenir otras dependencias, pero a grosso modo es Profeco por la parte comercial, evitar publicidad engañosa, falsear con ingredientes, y la parte sanitaria, que en este caso sería la COFEPRIS. Muchos negocios de alimentos tal cual nacen por herencia de una receta. Me la pasaron a mí, está deliciosa, se la empecé a vender a mis amigos, pero ahora es momento, pienso, es un ejemplo práctico, de que quisiera crecer esta salsa que me queda deliciosa, ¿no? ¿Cuál sería el siguiente paso, digamos, en orden de cómo obtener un etiquetado nutrimental? Ok. El consejo que yo les hago a todos los emprendedores cuando quizá tienen muchos productos, apenas van a desarrollar un producto, el primer consejo es ya tener definido la formulación del producto para evitar estar cambiando, porque si cambiamos los ingredientes van a cambiar los valores nutrimentales y por ende van a tener que cambiar etiquetas. Entonces lo ideal es tener el proceso bien estandarizado, la fórmula ya desarrollada, es decir, esta fórmula es la que me gusta a mí, pero también es la que le gusta a todo el consumidor. Aquí el consejo que yo le doy a los emprendedores es de que a lo mejor si la receta es de su abuelita, o fue heredada de su mamá o es una empresa familiar y el producto les encanta, pero siempre hay que buscar la opinión de terceros, en este caso de su comunidad, de sus potenciales clientes, para realmente ver cómo aceptan el producto, porque quizás sobre ello le tengamos que hacer cambios o formulaciones, mejorar el producto. Entonces, una vez que ya el producto es aceptado, que huele, sabe bien y es un costo competitivo, entonces el paso siguiente sería desarrollar un empaque o elegir un empaque, un envase adecuado a quizá al público al que vamos a ir, al lugar donde vamos a vender. Básicamente el desarrollar un producto no es muy difícil. Yo solamente podría definir que hay dos cosas indispensables. Saber qué es lo que vendes y a quién se lo vendes. Porque si sabes a quién se lo vendes, entonces vas a poder elegir los colores adecuados, el tipo de letra, el tipo de envase, las leyendas, el lenguaje que vas a utilizar.
y lo que vendes, porque al conocer tu producto, tus ingredientes, pues vas a saber si tiene o no alérgenos, si tiene de la forma en la que debes de prepararlo, cuánto va a durar tu producto. Entonces, tenemos definido el producto, tenemos definido a dónde va. Tenemos ya los colores, el envase, entonces vamos a meter el producto al laboratorio. Procesamos las muestras, obtenemos valores nutrimentales y sobre esos valores, conforme a los ingredientes en cantidades de grasas, sodio, proteína, fibra, desarrollamos una tabla nutrimental y que potencialmente, ahora llamada declaración nutrimental, y que potencialmente este producto podrá o no tener sellos de advertencia, leyendas precautorias, y entonces ya hacemos toda la parte estética y normativa. Mandamos imprimir las etiquetas y ya estamos básicamente listos para comercializar el producto. ¿Qué pasa si esto lo hacemos diferente? Si primero analizamos el producto, luego buscamos la aceptación y tenemos que reformular, entonces hay que repetir el proceso, volver a procesar las muestras, esperar cuánto duran, cómo duran, bajo qué condiciones hay que tener el producto, si va o no ir refrigerado. Y el peor de los escenarios es cuando nada más nos aventamos a vender el producto sin siquiera verificar que la etiqueta cumple, porque aquí puede ser que la misma tienda de autoservicios te diga, no te voy a comprar el producto por el riesgo que puede representar también a la empresa, a la cadena comercial, el que les puedan decomisar o retirar por comercializar esos productos sin cumplir con las normas, o que llegue la autoridad sanitario comercial a aplicar estas multas, sanciones o decomisos. Entonces, digamos que en cada caso puede ser diferente, pero estos pasos no deberán de ser así como alterados o cambiados porque puede potencialmente haber repercusiones. Ahora, ¿cuál sería como la posibilidad de que lleguen a sancionar y o multar a una empresa? Es lanzar una moneda al aire. Entonces, como puede que sí te lleguen, puede que no, pero con la importancia que ha retomado el etiquetado, las cadenas comerciales y los compradores no se van a arriesgar fácilmente a que si ellos exhiben el producto en el anaquel, llegue la autoridad y lo sancione. Entonces, quizá no es tanto por la autoridad de que hay, pues es que voy empezando y a lo mejor para Profeco, Cofepris no son tan visibles, pero para el comprador sí, porque el comprador pues tiene un alcance muy grande, incluso si fuera una plataforma en línea, nos vemos el comercio electrónico ha tomado mucha importancia, pero estas grandes empresas, para poderte comprar, te piden como requisito estar dado de alta en Hacienda, es decir, cumplir con la parte de los impuestos, poder facturar, tener un código de barras, en la mayoría de los casos, un código GS1, que es el único lugar donde se puede obtener, los demás son piratas, y cumplir con las normas oficiales. O sea que las normas oficiales se vuelven el tercer punto, si no es que el más importante, para poder comercializar un producto. Y si este no está cumpliendo, puede haber el riesgo. Muchas veces dicen, no, es que apenas yo estoy empezando y que soy una empresa muy pequeña, a mí no me van a multar. Ojalá que no, pero recordemos que ante la ley todos somos iguales. Entonces, cuando, por ejemplo, si uno se estaciona en un lugar prohibido o te pasas un alto, pues la multa no te la ponen dependiendo del auto en el que tú andas. Lo mismo pasa en cuestión regulatoria. La multa no te la ponen si es grande o pequeño, la multa te la ponen por las infracciones o los delitos que se estuvieran cometiendo en función a las normas oficiales mexicanas, a la Ley General de Salud, a la Ley de Infraestructura, de la calidad, etcétera, etcétera. Ahora, lo que puede variar es la mordida, tristemente. No va a ser la misma mordida que le pongan a alguien que va en un Jaguar, a alguien que va en un bochito, ¿verdad? Pero soy de la idea que si hacemos las cosas bien, podemos acabar, al menos en lo que a nosotros nos compete, con la corrupción. Por eso es de que, pues, la invitación a cumplir con las normas. Este punto es bien interesante, Mariana, porque vas a un restaurante y te ofrecen un mezcal delicioso que lo trajeron de Oaxaca y ve tú a saber qué tenga. Luego vas a algún lugar y que es que me compré un bote de miel deliciosa y ve tú a saber qué tenga porque todo es casero. Entonces, desde el punto de vista de emprendimiento y de desarrollo de negocios, en realidad, el no tener etiquetado nutrimental y cumplir con esta normatividad, entonces en realidad limita escalar tu producto, que crezca, porque en realidad, si se lo quieres vender a una cadena grande, que para ellos es importante todo
toda esta normatividad, esas puertas se te van a cerrar. Entonces siempre te vas a quedar vendiéndole a quizá lugares un poquito más pequeños que hoy son restaurantes, pero que en un mes es una tintorería. Entonces tienes que volver a buscar otro cliente y nunca terminas de consolidar entonces un producto exitoso en la industria de los alimentos, porque desde un inicio no iniciaste con todo el fundamento que le va a ayudar a crecer. Así es, de hecho, el punto que mencionas me parece muy importante. Yo soy de la idea y siempre me gusta transmitir ese como valor, ¿no? Que siempre el emprendimiento lo tenemos que ver como si fuera nuestro semillita, nuestro bebé, donde pues a nuestro bebé, o si se trata de una semillita, pues siempre tratamos de darle todos los elementos que necesita: agua, tierra, luz solar, abono. En caso de un bebé, pues le das los cuidados, amor, pañales, leche, todo lo que llega a necesitar. No podemos lanzar nuestra empresa y esperar a que el día de mañana ya nos dé frutos. Si queremos ver y tener frutos de nuestros árboles, si queremos tener hijos exitosos, pues tenemos que invertir en su educación, acompañarlos, darles lo mejor. Lo mismo pasa con el emprendimiento. Muchas veces buscamos el emprender a falta de trabajo, a falta de oportunidades laborales. Yo soy de la idea que el emprendimiento tiene que consolidarse hasta que tienen los recursos para ser autosuficiente al menos unos 3 o 4 meses, en lo que logras empezar a tener tus propios clientes. Tu servidora, por ejemplo, hace muchos años, cuando ya empezó como a independizarse, yo siempre he trabajado en la industria. A la par que estaba yo trabajando en una empresa, yo iba juntando para poder abrir mi propia empresa, porque pues veía errores que cometían otros y abrían su negocio y a los 6 meses cerraban porque ya no les alcanzaba para el alquiler, para la luz, para el agua. Entonces yo decía, no, pues tengo que trabajar, empezar a ahorrar y meterle, invertirle y darle lo mejor a mi proyecto para que llegue un momento en el que tenga yo ese colchón, y si a lo mejor no logré clientes en el primer mes, pues a lo mejor ya en el segundo tengo ese colchoncito para seguir buscando y no acabar por cerrar mi negocio a los meses, ¿verdad? Ahora hay factores que afectan, lo vivimos con la pandemia, nadie esperaba esto. Sin embargo, si ya tenemos el proceso estandarizado y que a lo mejor no lo vendemos a restaurantes, pero ya tenemos un producto etiquetado, pues a lo mejor se lo podemos llevar a las tiendas de autoservicio o vender en línea. Entonces, todo va a depender de tener siempre esa visión de, a ver, si quiero ir hacia adelante, tengo que hacer las cosas bien para tener buenos cimientos y poder crecer. Si a lo mejor de momento no pensamos en exportar, desarrollemos los productos con la visualización de algún día exportar en China, Japón, Emiratos Árabes. O sea, siempre pensar en grande. Por soñar, no cobran nada, no cuesta nada, y quizá puede ser un motivante de decir, ay, qué padre, llegué hasta donde lo imaginé o más de lo que lo imaginé. Entonces, ese punto que mencionas, reitero, me parece muy valioso, porque si empezamos bien, no nos tenemos que preocupar por volver a tener bases cuando las bases ya las tenemos. Y de ahí podemos arrancar hasta donde deseen los emprendedores. Hemos visto muchos emprendedores que llegaron con su producto en bolsita Ziploc, o sea, que ni siquiera empaque había, pero tenían un buen producto, confiaban en su producto y actualmente puedes encontrar el producto en las tiendas de autoservicio más grandes del país y exportando. Entonces eso es muy motivante, porque pues ellos crecen y nosotros crecemos. Al rato me dicen, no, ¿sabes qué? Sácame etiquetas para Japón y para Emiratos Árabes y también para Estados Unidos y Canadá. Entonces ellos crecen, nosotros crecemos, porque pues que crecen en lo que nosotros podemos apoyarlos. Claro. Ujú. Una pregunta de seguimiento a la parte ahorita que platicábamos del proceso. ¿La formulación la hace un laboratorio o un especialista? ¿O quién hace la formulación? Porque ese fue de los primeros puntos que mencionaste para de ahí empezar a avanzar. ¿Quién hace la formulación? Mira, la formulación la podemos hacer personal experto, tu servidora, equipo de trabajo, o bien el mismo emprendedor que me dice, es que esta receta era la de mi abuelita, pero resulta que era de su abuelita, de su mamá, de su tía, incluso de ellos mismos, pero el problema que tengo es que no dura lo suficiente. Entonces, quizá ahí tenemos que reformular para aumentar la vida de anaquel sin cambiar el perfil sensorial, es decir, sin cambiar el sabor. O lo que quiero es hacerlo más dulce, pero con menos azúcar y menos calorías. Entonces, ahí los podemos apoyar. También hay clientes que me dicen, es que quiero sacar un mole, pero no tengo ni idea ni cómo. O quiero venderle, por ejemplo, al DIF, alguna institución de gobierno, debo cumplir con estos valores nutrimentales y con este precio. Ahí ya tenemos
un alto, ¿no? Saber que no debe salir de tanto precio y tener ciertos valores nutrimentales. Entonces, ¿quién hace la fórmula? La fórmula la puede hacer o bien el emprendedor, o que a lo mejor un día probó un producto y le encantó y él quiere desarrollar algo similar o parecido, o bien apoyarse directamente de nuestro acompañamiento y lo apoyamos en desarrollar el producto hasta que sea de su total satisfacción. Muchos de nuestros clientes tienen productos excelentes, pero ya para llevarlos a la parte industrial, ahí es donde se topan porque pues tenemos que cambiar un poco el proceso o los ingredientes, dado que ese producto a lo mejor no se puede extrapolar a una producción masiva. Entonces hay que cambiarlo y puede cambiar el perfil sensorial, pero pues estás hablando de que el producto ya se está vendiendo aquí en China. Entonces a veces son unas por otras en cuanto a la parte de la formulación. Puede ser directamente del emprendedor o la empresa interesada, o bien por parte de nosotros o en conjunto. De hecho, Excelente. hemos apoyado también empresas a que me dicen, no, ¿sabes qué? Es que quiero desarrollar un producto y hemos apoyado en patentar las tecnologías, se las vendemos y pues ya muy contentos que están, ¿no? Nosotros con nuestra parte y ellos con su trabajo. Entonces, hay de los dos, apoyarlos directamente o nada más acompañarlos en cambiar ciertos aspectos. ¿Cuáles son dos mitos relacionados con las tablas nutrimentales o bien el etiquetado que las personas deberíamos de conocer? Quizá un mito o dos. Ay, mira, yo creo que el primero, de verdad, te ofrezco una disculpa, es que me causa risa. El hecho que dicen, y lo pongo entre comillas, dicen ciertas personalidades de gobierno que debes de consumir productos que entre menos ellos es mejor, hablando de la cuestión saludable. Déjame decirte que eso no es cierto, eso es una mentira, eso es un engaño. El etiquetado nutrimental se diseñó de manera, con buenas intenciones, pero no se pensó bien. La política de salud pública no se pensó integral para que el consumidor pueda comprenderlo y de manera en la que podamos nosotros tener la cultura que el producto que tenga 4 sellos o 3 sellos o ningún sello no necesariamente va a ser mejor basado en sellos o la comparativa de los sellos nutrimentales en función a otro producto. Lo que debemos Perdón de que te fijarnos, interrumpa. Cuando adelante, dices ellos, ¿te refieres al octágono? a los ¿Al octágonos de sello de advertencia. advertencia? Ok, Lo perdóname, gracias. los sellos de advertencia tienen varios nombres. En el punto de vista legal de la modificación, los sellos de advertencia se definen como información nutrimental complementaria, octágonos de advertencia, sellos, y también tienen información nutrimental complementaria, sellos de advertencia, octágonos, y también se conocen como información nutrimental frontal, o sea, como lo que tú ves en el frente, que en este caso son los octágonos y o leyendas. ¿De acuerdo? Pero hemos visto en la práctica, porque tenemos documentado un montón de casos donde hay productos que tienen menos sellos o tristemente empresas que de manera ventajosa reformularon sus productos aumentando los valores nutrimentales, o sea, la carga calórica, la carga de grasa, la carga de nutrimentos, con el fin de evadir sellos. O sea, tan mal se diseñó el etiquetado que aún lo sé, y muchos lo sabemos, que tiene reconocimiento internacional el etiquetado. Sí, claro, pero cuando lo ves en la práctica, te das cuenta que muchas empresas lograron evadir sellos, es decir, tener menos sellos, aumentando los contenidos calóricos. Entonces, de ahí, si dices, la intención es bajar de peso, comer menos azúcar, menos grasa, y la fórmula para tener sellos es tener más calorías, entonces es absurdo, o sea, es una grosería. El primer mito que yo vendría a romper y a transmitir a que no hagan caso es que el producto tenga o no menos sellos, no quiere decir que sea mejor que otro o que sea perjudicial. En lo que debemos de enfocarnos son en la parte de atrás de la etiqueta, en la tabla nutrimental. Ese sería lo primerito. Habrá dos productos que tienen exceso calorías y exceso azúcares, pero si comparamos los valores nutrimentales podemos ver ahí quizá haya diferencias, que a lo mejor uno tiene más azúcares añadidos, a diferencia de otro cuyos azúcares son propios quizá de la fruta o del mismo producto. Entonces, el primer mito que yo haría es olvidarnos de los sellos frontales, o sea, de los sellos de advertencia. Lo que debemos de empezar a fijarnos es en los valores nutrimentales de la declaración nutrimental o tabla nutrimental. Y el segundo mito que yo vendría a romper es que un producto con muchos ingredientes no necesariamente es perjudicial. ¿Por qué esto? Si nosotros desglosáramos o desmenuzáramos todos los componentes que tiene una sola manzana que tú
cortas de un árbol y desmenuzáramos todos los ingredientes, podríamos encontrarnos que en la misma naturaleza tiene aditivos, tiene colorantes, tiene saborizantes naturales, pero tiene aditivos. Ácido málico, ácido ascórbico, o sea, tiene muchos nutrimentos, muchos ingredientes o componentes que suenan raro. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que muchas veces leemos la etiqueta, leemos ingredientes y hay ingredientes que suenan raro y pensamos que por eso nos va a hacer daño. Entonces, si en la misma naturaleza existen los aditivos alimentarios, porque existen un grupo inmenso de aditivos alimentarios, en la industria se utilizan para prolongar la vida de anaquel, para mejorar el sabor, para bajar las calorías, para incrementar tal cosa. Entonces, el que ustedes encuentren en la etiqueta un ingrediente que suene raro, no significa que por eso vaya a hacer daño. Si obviamente tuviéramos una dieta solo de manzanas y lechugas, a la larga vamos a tener muchos problemas metabólicos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí el punto es comer balanceadamente, pero siempre sin asustarnos de que si en la etiqueta dice, no sé, ácido glutámico, no por eso significa que, ay, ¿qué es eso? No sé qué es. No debemos digamos, como estigmatizar productos por ingredientes. O en el caso muy frecuente que decimos, es que tiene muchos ingredientes, es peligroso. No, no, no. El que un producto, siempre y cuando se consuma con moderación y balanceadamente, el que tenga 20 ingredientes o componentes no necesariamente nos va a hacer daño. A diferencia de otro producto que a lo mejor tiene 2, porque recordemos que también en la misma naturaleza existen tóxicos, existen drogas, existen venenos que aún siendo naturales son malos. Entonces no podemos satanizar que algo natural es bueno y algo industrializado es perjudicial. Si nosotros comemos balanceadamente, no tenemos por qué preocuparnos por ello. ¿De acuerdo? Esos serían como los 2 mitos, aunque hay muchos más, pero esos son, yo diría que son los más importantes. ¿Cuál dirías que pudiera ser el proceso más eficiente para que las personas aprendamos a leer, a interpretar de una manera efectiva una tabla nutrimental? Habemos muchas personas que volteas y uno no tiene ni idea de lo que estás leyendo, ni de lo que te estás comiendo, y de ahí se generan todos estos mitos, ¿no? Claro. Pues yo creo que el primer tip es revisar las unidades en las cuales se expresa el nutrimento. Tristemente hemos visto empresas que teniendo un área regulatoria excelente, empresas mundiales, o sea, empresas que hasta con sede en Suiza y que venden en todo el mundo y que son líderes, donde a veces abusan de la falta de educación alimentaria que hay. Vemos empresas donde a lo mejor declaran el sodio en gramos y entonces tú lees en gramos, eh, no sé, 2 gramos y la otra empresa, porque la norma te dice que declares el sodio en miligramos y leemos 800 miligramos y pensamos que es mucho, cuando la que tiene más es la que declara en gramos, no la que declara en miligramos. Entonces, así como lo que yo podría dar el tip es siempre fijar en las unidades en las que se está reportando el nutrimento, porque aunque la norma dice cómo se haga, hay muchas empresas que son desleales y declaran en otras unidades con el fin de que se vea que tienen menos. Porque si, por ejemplo, este comentario que te hago del sodio, 2 gramos, lo reportamos en las unidades que son, estamos hablando que son 2000 miligramos, entonces demasiado sodio. Eso sería lo principal. Y el comparar productos. A lo mejor vamos a llevar una bebida saborizada, pues comparar cuál tiene más azúcar, cuál tiene menos, que se va a reportar con un número y una unidad. 5 gramos y la otra tiene 17. Ah, pues a lo mejor llevo la de 5 gramos. Esta reporta que tiene mayor contenido de fruta. Ahora, la parte, digamos, eso sería lo ideal. Pero ¿a qué nos enfrentamos como consumidor de clase media o en clase normal aquí en México? Que muchas veces los productos que tienen más fruta, menos azúcar, que tienen más de los ingredientes, digamos, que son los ideales, su costo es mucho más elevado. Lo vemos por el caso del atún. Si llevamos atún, que es solamente lomo de atún, salen 45 pesos la latita, y si llevamos el atún que lleva soya, salen 10, 15 pesos. Entonces, muchas veces, aunque tengamos buenas intenciones y leamos bien las etiquetas, creo que las políticas de salud pública o el reto que debió de haber sido el gobierno es de qué manera va a ser accesibles productos nutritivos, sanos, variados, para todos los consumidores. Porque muchas veces no te vas a fijar en cuál tiene más sodio o cuál tiene menos grasa, si lo que tu preocupación como consumidor
es poder vender, poder comprar barato y como emprendedor poder desarrollar productos que cuesten menos. O sea, a lo mejor hacemos un pan que lleva plátano, que lleva miel de abeja, que lleva avena, que lleva arándanos, nueces y un sinfín de ingredientes muy exquisitos, pues resulta que a lo mejor a la hora de tener el producto terminado no va a ser competitivo contra la empresa de panificación más grande del mundo porque ese empaque cuesta 15 pesos y tu producto para comercializarlo está 4 o 5 veces más caro. Entonces, a veces no solo es el que tenga o no muchos ingredientes, si tiene o no muchos gramos de sodio, sino también si está competitivo en el mercado y si a ti como consumidor te alcanza para consumirlo. Alguien interesado o interesada en emprender, pero que no tiene experiencia en la industria de los alimentos, pero que lo quiere intentar, ¿cómo elige o cuál sería un buen producto para empezar pues, a crear tu empresa en la industria de los alimentos? ¿Cuál sería un producto pues, que pueda ser viable, que funcione en un mercado como México, o un producto que tenga esta reputación de que no necesita refrigeración, entonces eso es más fácil porque ya no gastas tanto pues este proceso de enfriamiento, etcétera? ¿Qué le recomendarías a alguien que está por comenzar? ¿Qué tipo de producto vender o crear? Yo soy de la idea que primero hay que buscar la necesidad. O sea, basado en los hábitos de trabajo, en que a lo mejor tenemos poco tiempo para preparar los alimentos, donde quizá ya también las mujeres somos amas de casa, pero también salimos a trabajar y a lo mejor no nos da como mucho tiempo para cocinar. Yo soy de la idea que antes de desarrollar un producto, visualicemos la necesidad. Quizá a lo mejor a quien se le desarrolle bien de desarrollar, no sé, o formular alimento para lactantes y niños de corta edad, papillas, obviamente sin azúcares añadidos, pero a lo mejor otra persona que dice, no, pues veo que la necesidad es para personas que ya no tienen dientes, o mujeres embarazadas, o mujeres lactantes, o deportistas, o por la parte fitness, dietas keto. Creo que no hay como una receta. De hecho, México es un país donde tenemos una alta diversidad de alimentos, de bebidas, de productos frescos, donde fácilmente se pueden desarrollar un sinfín de productos. Es decir, así solamente tuviéramos piñas, esa piña te aseguro que la podemos vender de 200 formas. Jugo de piña, a lo mejor podemos invertir en liofilizar y liofilizamos la piña para venderla en polvo y nada más tú la hidratas con agua, piña en almíbar, piña en cuadritos, pan de piña, o sea, podemos hacer un fibra de piña, podemos desarrollar con un solo producto 200, una salsa picante con piña, obtener la fibra, o sea, podemos, ahora sí que no hay límites. Resulta que otra empresa, no, pues que tengo un pariente que tiene una huerta de higos, no, pues con higos puedes desarrollar hasta café, endulzantes, o sea, puedes desarrollar un montón de cosas. Qué bueno que tenemos esa gran diversidad y pues lo vemos. He encontrado productos que hasta digo, ¿en serio es esto? Lo vi con una horchata que era de yuca. O sea, entonces hay productos que digo, wow, ¿cómo? De la yuca antes nomás, ay, que la vendían fresca y ahí está en la carretera. No, pues ahora encuentras botanas, encuentras harina para preparar tortillas, para pues, pasteles, o sea, una infinidad de productos. Y qué bueno que tenemos esa gran diversidad. Yo creo que aquí es elegir cuál sería la necesidad. A lo mejor desarrollar una harina que sea sin gluten. Ah, pues la voy a hacer de plátano. O para dieta keto, para alta en proteína, baja en grasa. Se puede desarrollar un montón de cosas. ¿Okay? Y qué bueno que no hay como una receta, porque aquí podemos desarrollar la imaginación. Híjole, impresionante. Y siempre hay oportunidad de Así innovar y es. de encontrar nuevas oportunidades. Penúltima pregunta, penúltima pregunta. Eh, ¿Cuáles son dos cualidades que normalmente ves en los emprendedores exitosos? Ay, pues yo creo que es tener hambre. Y, ¿sabes? No me refiero al hambre a como una necesidad, el que te da hambre y comes. De hecho, yo me podría definir como una persona hambrienta. ¿Por qué hambrienta? Porque, pues, obviamente vas a comer, vas a quizá comer de todo, pero tu organismo va a tomar lo mejor de ello y va a desechar lo que no sirve, ¿de acuerdo? Entonces,
si tienes tú esas aspiraciones por decir, no, pues quiero lograr más, quiero ser un ejemplo, quiero ser un referente, en este caso en el etiquetado, pues echarle ganas. Nunca dejar de aprender. O sea, creo que la mejor forma de poder llegar a ser un experto, un maestro mezcalero, de miel, en chocolate, en salsa, es nunca dejar de aprender. O sea, nunca el decir, no, pues ya lo sé todo. Nunca va a pasar eso. Siempre tenemos que estar capacitándonos, aprendiendo y el siempre tomar lo mejor de todo. Incluso ver los errores como oportunidades. Yo lo he visto en grandes personalidades que han aprendido más de sus desaciertos que de sus aciertos, porque digamos que el instrumento que mejor han podido aprender es cuando han cometido esos errores que dicen, híjole, debí de haber quizá pasteurizado mayor tiempo o haber buscado otro proveedor y comparar y no nada más quedarse con que hay que porque su primo le surte la miel de abeja o el chile. No, siempre buscar hasta decir, ya escatimé todos los recursos y solamente encontré 5 proveedores. Entonces, de ahí elegir a uno. No siempre irnos quizá a lo más fácil, a lo más rápido. Siempre, pues, estar aprendiendo y capacitarnos. Y, pues, son muchas las cualidades, pero yo creo que serían esas. Tomar siempre lo mejor, lo que no llega a servir, desecharlo y, y pues nunca dejar de aprender. Mariana, ¿cómo se puede poner la gente en contacto contigo para conocer tu trabajo, arrancar un proyecto, etcétera? Es fácil ahorita con estas redes sociales, benditas redes sociales, que también a veces son un arma de doble filo, pero en general nos pueden encontrar a nosotros con el dominio www.etiquetadonutrimental.com y también con el dominio de Amense, que es www.amense.org, así como los teléfonos de contacto, que es el 33 22 22 95 16, también el 33 18 17 49 39, y en el correo electrónico, el de tu servidora es dirección@etiquetadonutrimental.com. Ahí pueden teclear, googlear etiquetadonutrimental.com y aparece nuestra página, o bien los links. En Facebook tenemos un grupo que se llama Etiquetado Nutrimental el Original, porque ya surgieron copias, Etiquetado Nutrimental el Original, y ahí los emprendedores pueden subir sus dudas, que tengan alguna duda sobre su producto, sobre su formulación, sobre la tabla nutrimental o sobre algo en materia de etiquetado, y nosotros los apoyamos de manera gratuita en poderles resolver esas dudas. Mariana Curiel, fundadora de la Asociación Mexicana de Etiquetado, Etiquetado Nutrimental, Capacitación y Emprendimiento. Muchísimas gracias por haber aceptado platicar conmigo y también muchísimas gracias por apoyar a todas aquellas personas que tienen la intención de emprender, porque muchas veces son solopreneurs, son personas solitas que van iniciando y que buscan una oportunidad, y gracias a ustedes pues enriquecen este proceso, aprenden y tienen una mejor oportunidad de lograr esos objetivos que tienen en su mente. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ti. Para nosotros es un gusto. En nombre de Amense te doy gracias a ti, a todos tus radioescuchas, a todos tus seguidores. Y estamos en contacto para cualquier requerimiento que tengan. Incluso invitarlos a que si ya tienen su etiqueta y están por mandarle imprimir, nos la manden por correo electrónico o cualquiera de nuestras redes y nosotros la revisamos sin ningún costo, con el fin de decirle, sí puede imprimir, adelante, respire y enfóquese a vender su producto. O sea, que espérese, no imprima, porque traen errores de las normas. Los vamos a invitar a todos tus seguidores, totalmente gratuito, que nos manden su etiqueta en PDF y ya los apoyamos en comentarles si cumplen o no cumplen. Excelente. Muchísimas gracias. Me dio mucho gusto Gracias saludarte y te mando un gran abrazo. Gracias. Excelente.